El capítulo 1179 de One Piece no solo representa una revelación importante dentro de la historia, sino que abre una puerta hacia una interpretación completamente distinta del mundo que conocemos. Durante años, el personaje de Imu había permanecido en las sombras, funcionando más como un símbolo que como una entidad tangible. Sin embargo, su aparición directa en los eventos recientes cambia por completo la dinámica narrativa. Ya no estamos hablando de un poder oculto, sino de una presencia activa, con forma, voluntad y sobre todo con una naturaleza que parece romper las reglas establecidas dentro de la obra. Para comenzar a entender lo que realmente significa Imu, es necesario analizar su apariencia, ya que en Oda nada es casual. Cada diseño, cada detalle visual, funciona como una pista que, cuando se observa con atención, revela información que va mucho más allá de lo evidente. En un primer vistazo, es fácil asumir que Imu comparte características con la raza lunaria. El contraste entre su cabello claro y su tono de piel más oscuro remite inmediatamente en personajes como King, lo que llevó a muchos a teorizar que podría tratarse de un descendiente o incluso de un sobreviviente de esta raza. Sin embargo, esta interpretación empieza a debilitarse cuando se analiza cómo funciona realmente la interpretación visual dentro del manga. A diferencia del anime, el manga no cuenta con color, y esto obliga al autor a simplificar o reinterpretar ciertos elementos. En muchos casos, personajes que en teoría tienen piel oscura son representados con tonos blancos debido a limitaciones técnicas o decisiones estilísticas. Esto no es un error, sino una práctica común dentro de la industria. Pero hay excepciones, y esas excepciones son importantes. Oda no solo enfatiza tonos de piel más oscuros cuando quiere que ese rasgo sea relevante para la identidad del personaje. Los Lunarians son un ejemplo claro de esto, ya que su piel forma parte de sus características distintivas. Y aquí es donde Imu se vuelve interesante, porque su representación no encaja del todo con lo que hemos visto antes. Su tonalidad no parece simplemente oscura, sino más profunda, más marcada, casi como si estuviera diseñada para transmitir algo distinto. Esto abre la puerta a una interpretación diferente, la posibilidad de que su piel no sea morena en un sentido convencional, sino roja. Esta idea, aunque en un principio pueda parecer extraña, cobra mucho sentido cuando se analiza desde el simbolismo. En múltiples culturas, el color rojo está estrechamente ligado a figuras demoníacas, entidades sobrenaturales y conceptos asociados con el caos o el mal. En la mitología japonesa, por ejemplo, los Oni suelen representarse con piel roja, mientras que en Occidente el rojo también se asocia directamente con el diablo. Si consideramos que el poder de Imu está relacionado con el concepto de Akuma, es decir, demonio, entonces esta elección visual podría ser completamente intencional. No estaríamos viendo simplemente un humano con características particulares, sino a una manifestación directa de algo que trasciende a lo humano. Esto cambia por completo la forma en la que debemos interpretar su diseño, porque deja de ser una cuestión de raza y pasa a ser una cuestión de transformación. Y aquí es donde surge una de las ideas más importantes. Imu probablemente no nació con esa apariencia. Todo apunta a que su forma actual es el resultado de su poder. Los cuernos, las alas, la cola y las proporciones alteradas de su cuerpo no parecen ser rasgos naturales, sino manifestaciones de una habilidad que ha modificado su estructura física. Esto nos lleva directamente al núcleo del misterio, su fruta. En One Piece, las frutas del diablo siguen una lógica bastante clara. Cada una tiene un nombre específico, generalmente compuesto por una onomatopeya repetida 2 veces, seguidas del término no-mi. Este patrón se ha mantenido constante a lo largo de toda la obra, lo que permite clasificar y entender las habilidades de los personajes de manera relativamente sencilla. Sin embargo, en el caso de Imu, esta regla se rompe por completo. En lugar de representar un nombre concreto, Oda utiliza únicamente el término Akuma. Esto es extremadamente inusual. No hay repetición, no hay modelo, no hay clasificación, solo una palabra. Y esto no puede ser un descuido, especialmente considerando el nivel de detalle en el que Oda maneja la información en su historia. Cuando una regla se rompe de esta manera es porque se está introduciendo algo que está fuera del sistema. Esto lleva a algo inquietante. La habilidad de Imu no es una fruta del diablo común, no pertenece al mismo conjunto de las demás. Es posible que estemos frente a algo mucho más antiguo,
algo que precede incluso la existencia de las frutas tal como las conocemos. Y aquí es donde entra en juego el significado de la palabra mi. Aunque comúnmente se traduce como fruta, en japonés también puede significar semilla, esencia o contenido. Esto cambia completamente la interpretación del término Akuma no Mi, ya que no sería simplemente una fruta que otorga poderes, sino la esencia misma del demonio, una fruta pura del poder que no necesariamente sigue las reglas establecidas por el resto de las habilidades. Si esto es correcto, entonces Imu no sería simplemente un usuario de una fruta poderosa, sino el portador de algo mucho más fundamental, algo que podría estar directamente relacionado con el origen de todas las demás frutas. Esto abre una línea de pensamiento completamente nueva, la posibilidad de que las frutas del diablo no sean más que fragmentos, derivados o versiones imperfectas de un poder original. Y si existe un poder original, entonces tiene que haber un origen, y aquí es donde la teoría empieza a expandirse hacia el pasado del mundo de One Piece. Tradicionalmente, la historia ha girado en torno al siglo vacío, un periodo de aproximadamente 100 años que fue borrado de la historia. Sin embargo, cada vez hay más indicios de que este no es el punto más antiguo al que debemos mirar. Existen referencias a civilizaciones anteriores, a estructuras que datan de miles de años, a tecnologías que no encajan dentro del marco temporal conocido. Esto sugiere que el mundo ha pasado por múltiples ciclos de desarrollo y destrucción. No estamos viendo una única historia lineal, sino una serie de mundos que han estado existiendo uno tras otro, cada uno alcanzando un nivel de progreso que eventualmente conduce a su propia caída. En ese contexto, Imu podría ser un vestigio de uno de esos mundos anteriores, alguien que ha sobrevivido lo suficiente como para presenciar más de un ciclo. Y en este caso, entonces su papel dentro de la historia cambia por completo. Ya no sería simplemente un antagonista que busca poder, sino alguien que ha llegado a una conclusión. Alguien que ha visto lo que ocurre cuando el conocimiento y el progreso avanzan sin control, y que ha decidido intervenir para evitar que este ciclo se repita. Esta idea conecta directamente con uno de los temas más importantes de One Piece, el conocimiento. Personajes como Nico Robin representan la búsqueda de la verdad, el deseo de entender el pasado para construir un mejor futuro. Pero Imu podría representar el extremo opuesto, no alguien que rechaza el conocimiento por ignorancia, sino alguien que lo ha alcanzado por completo y ha decidido que es demasiado peligroso para ser compartido. Esto establece un conflicto ideológico mucho más profundo que una simple lucha entre el bien y el mal. No se trata de quién tiene más poder, sino de qué visión del mundo prevalecerá. La libertad absoluta, representada por Luffy, o el control absoluto, representado por Imu. Y en medio de todo esto se encuentra la verdadera incógnita. Si el poder que Imu posee no es simplemente una fruta, sino el origen mismo de todas ellas, entonces la batalla final no será solo contra un personaje, sino contra el concepto mismo que define el mundo de One Piece. Si aceptamos la idea de que el poder de Imu no pertenece al sistema convencional de las frutas del diablo, entonces inevitablemente tenemos que mirar más atrás en la historia, mucho más atrás de lo que normalmente se analiza dentro de One Piece, porque si algo ha dejado claro Oda en los últimos capítulos, es que el siglo vacío, ese periodo de 800 a 900 años que siempre hemos considerado el núcleo del misterio, podría no ser el verdadero origen de todo. Durante mucho tiempo, el siglo vacío fue visto como el punto más antiguo en la historia del mundo. Todo giraba en torno a él. Los Poneglyph, Joy Boy, el reino antiguo, las armas ancestrales. Sin embargo, la aparición de nuevas estructuras, referencias y detalles dentro del arco de Elbaf cambia completamente esta perspectiva. Se nos ha mostrado evidencia de construcciones que tienen miles de años, incluso más antiguas que el propio siglo vacío. Esto significa que el reino antiguo no fue el primero en alcanzar un alto nivel de desarrollo. Y si no fue el primero, entonces hubo algo antes. Aquí es donde entra una de las teorías más interesantes, la existencia de múltiples mundos dentro de la historia de One Piece. No mundos en el sentido literal, de planetas distintos, sino eras de civilizaciones que surgieron, alcanzaron su punto máximo y eventualmente colapsaron. Cada una dejando fragmentos, ruinas y conocimientos que fueron heredados, de forma incompleta, por las generaciones posteriores. Esto explicaría por qué existen tecnologías que parecen completamente fuera de lugar dentro del contexto actual. ¿Por qué hay estructuras imposibles de replicar? ¿Por qué existen conocimientos que ni siquiera los personajes más avanzados pueden comprender del todo?
Todo esto no sería producto del reino antiguo, sino de algo aún más remoto, una civilización que no solo dominó el mundo, sino que posiblemente comprendió las bases mismas de la realidad dentro de este universo. Y es aquí en donde Imu vuelve a tomar relevancia, porque si su poder no es una fruta común, y si su diseño está vinculado a algo primitivo pero avanzado al mismo tiempo, entonces es muy probable que su origen esté conectado directamente con esa civilización perdida, no como un descendiente, sino como alguien que ha heredado o incluso descubierto ese conocimiento. Los patrones que vemos en su cuerpo no parecen decorativos, no son simplemente tatuajes estéticos, tienen una estructura muy específica, líneas rectas, círculos, formas que recuerdan a circuitos o diagramas. Esto no es casual. Este tipo de diseño suele relacionarse con tecnología avanzada o con sistemas complejos de energía. Es una mezcla extraña entre lo antiguo y lo futurista, como si perteneciera a una época donde ambas cosas no estaban separadas. Un paralelismo interesante se puede hacer en ciertas representaciones de civilizaciones antiguas en otros medios, donde se mezcla lo ritual con lo tecnológico, no como dos cosas distintas, sino como parte del mismo sistema. Esto sugiere que en el pasado de One Piece pudo haber existido una civilización que no veía diferencia entre la ciencia y lo que hoy conocemos como magia. Y si ese es el caso, entonces las frutas del diablo podrían ser un residuo de ese conocimiento, no como objetos naturales, sino como creaciones. Esto nos lleva a una idea que cambia completamente la narrativa. Las frutas del diablo podrían no ser fenómenos espontáneos, sino productos de una civilización antigua, herramientas, armas o incluso experimentos que, tras la caída de ese mundo, quedaron dispersos por el planeta. Pero aquí surge una pregunta aún más importante. Si las frutas actuales son fragmentos o versiones derivadas, ¿qué representa la habilidad de Imu? Aquí es donde la teoría se vuelve inquietante, porque si todas las frutas son derivadas, entonces tiene que existir un origen, una fuente, una forma original de ese poder. Y todo apunta a que eso es precisamente lo que posee Imu, no una fruta específica, sino la raíz de todas ellas, la forma más pura, más completa, más cercana a lo que ese poder fue en su inicio. Esto explicaría por qué su habilidad no sigue las reglas, por qué su nombre es distinto, por qué su manifestación es tan diferente. No está usando el sistema, está por encima de él. Y si esto es cierto, entonces Imu no es simplemente un usuario más poderoso que el resto. Es algo completamente distinto, algo que no debería existir dentro del equilibrio actual del mundo. Pero aquí es donde el análisis se vuelve aún más interesante, porque todo esto no solo tiene implicaciones físicas o de poder, sino también temáticas. One Piece siempre ha sido una historia sobre libertad, sobre romper cadenas, sobre descubrir la verdad. Y en ese sentido hay un personaje que encarna perfectamente ese ideal, Nico Robin. Robin representa el deseo de conocer, la necesidad de entender el pasado incluso cuando ese conocimiento es peligroso. Desde su infancia ha sido perseguida precisamente por eso, porque el mundo en el que vive considera que hay verdades que no deben ser reveladas. Y aquí es donde el paralelismo con Imu empieza a tomar forma. Ambos personajes están conectados con el conocimiento prohibido, ambos están vinculados al pasado, ambos están rodeados de símbolos similares, flores, mariposas, espacios tranquilos que contrastan con la violencia del mundo exterior. Esto no puede ser coincidencia. Oda está estableciendo una conexión clara entre ellos. Pero esa conexión no es de similitud, sino de contraste. Robin busca la verdad para liberarla. Imu posiblemente la oculta para contenerla. Y aquí surge una de las ideas más relevantes del análisis. ¿Y si Imu fue como Nico Robin? ¿Y si en algún momento, hace siglos o incluso milenios, Imu fue alguien que buscaba la verdad? Alguien que investigó el pasado, que descubrió lo que ocurrió en esos mundos anteriores, que entendió el ciclo de desarrollo y destrucción que define la historia del planeta. Pero, a diferencia de Robin que aún está en proceso, Imu llegó a una conclusión que lo llevó a tomar una decisión radical. Si el conocimiento conduce al desastre, entonces debe ser controlado. Si el progreso lleva a la destrucción, entonces debe ser limitado. Si la humanidad no puede manejar su propio crecimiento, entonces alguien debe hacerlo por ella. Y así nace la figura que conocemos, no como un simple villano, sino como alguien que cree estar haciendo lo correcto. Esto cambia completamente la percepción del conflicto,
porque ya no se trata de un antagonista que busca poder por ambición, sino de alguien que actúa bajo una lógica que, aunque extrema, podría tener fundamentos reales dentro de la historia del mundo. Esto también encaja con la postura de personajes como Vegapunk, quien menciona que no puede definir claramente quién tenía razón durante el siglo vacío. Esto es importante, porque implica que no hay un bando completamente bueno o completamente malo. Ambos lados tenían motivos. Y si el reino antiguo estaba desarrollando tecnologías basadas en conocimientos de una civilización aún más antigua, entonces es posible que este progreso representara un riesgo real, un riesgo que alguien como Imu decidió detener, a cualquier costo. Esto nos lleva al núcleo del conflicto que se está construyendo, no solo una guerra por el control del mundo, sino una lucha entre dos formas de entender la realidad. Por un lado, la libertad, la exploración, el deseo de avanzar sin límites. Por el otro, el control, la restricción, la idea de que el mundo necesita ser contenido para sobrevivir. Y en medio de todo esto está el legado de esos mundos pasados. Un legado que aún no entendemos del todo, pero que claramente sigue influyendo en el presente. Porque si algo queda claro en este punto, es que la historia de One Piece no comenzó con el siglo vacío. Si todo lo anterior es correcto, entonces la historia de One Piece deja de ser una línea recta para convertirse en un ciclo que se repite una y otra vez, donde las civilizaciones avanzan, alcanzan su punto crítico y terminan colapsando. Y esto no es una suposición aislada, sino algo que empieza a tener cada vez más respaldo dentro de su propia narrativa. Las referencias a estructuras antiguas, los fragmentos del conocimiento perdido, las menciones indirectas a eventos que ocurrieron mucho antes del siglo vacío, todo apunta a que el mundo ha pasado por múltiples etapas de desarrollo y destrucción. Esto nos obliga a replantear una idea fundamental. El siglo vacío no fue el inicio del problema, sino solo una de sus manifestaciones. Si pensamos en la historia como una consecuencia de mundos, podríamos imaginar al menos tres grandes etapas. Un primer mundo extremadamente antiguo, donde una civilización alcanzó un nivel de conocimiento y tecnología tan avanzado que terminó provocando su propia caída. Un segundo mundo correspondiente al reino antiguo, que heredó parte de ese conocimiento y repitió, en cierta medida, el mismo error. Y finalmente el mundo actual, que se encuentra en una etapa intermedia, avanzando lentamente hacia algo que podría ser inevitable. Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes, el cataclismo, no como un evento aislado, sino como el resultado natural de un proceso. Cada vez que una civilización alcanza cierto nivel de desarrollo, se acerca peligrosamente a su propia destrucción, ya sea por el uso indebido de armas, por el abuso de la tecnología o por la incapacidad de controlar el poder que ha creado. Y esto no es algo nuevo dentro de One Piece. Las armas ancestrales, por ejemplo, ya han sido presentadas como fuerzas capaces de alterar el equilibrio del mundo. Pero lo que ahora se sugiere es que estas armas no son el problema en sí, sino una consecuencia de un conocimiento mucho más antiguo. Y aquí es donde Imu se vuelve clave, porque si alguien ha sido testigo de más de un ciclo, si alguien ha visto cómo el mundo se destruye una y otra vez, entonces es lógico que desarrolle una postura extrema, no desde la maldad, sino desde la experiencia, desde la conclusión de que el problema no es un grupo específico, ni una época en particular, sino la naturaleza misma del progreso humano. Esto nos lleva a reinterpretar el papel de Imu, no como un tirano que busca dominar el mundo por ambición, sino como alguien que intenta evitar que el ciclo se repita, alguien que ha decidido que la única forma de preservar el mundo es controlarlo completamente, limitar el acceso al conocimiento, restringir el desarrollo, eliminar cualquier amenaza antes de que alcance su punto crítico. Y esto conecta directamente con uno de los paralelismos más interesantes, el fruto prohibido. En muchas tradiciones, el acto de adquirir conocimiento está asociado con una pérdida. En la historia bíblica, Adán y Eva comen el fruto del conocimiento y son expulsados del paraíso, no porque el conocimiento sea malo en sí mismo, sino porque implica una transformación irreversible. Una vez que sabes, no puedes volver atrás. Si trasladamos esa idea al mundo de One Piece, podríamos interpretar que, en algún punto del pasado, alguien, posiblemente Imu, accedió a un conocimiento que no debía ser alcanzado, un conocimiento sobre el origen del mundo, sobre el ciclo de destrucción, sobre las consecuencias inevitables del progreso. Y ese conocimiento cambió todo. Ya no era posible simplemente vivir en el mundo, era necesario controlarlo.
Esto también podría explicar la naturaleza de su poder, si su habilidad está vinculada a la esencia del demonio. Entonces podría simbolizar precisamente ese momento en el que se cruza una línea, el punto en el que el conocimiento deja de ser una herramienta y se convierte en una carga, en una responsabilidad imposible de ignorar. Y aquí es donde el conflicto con Luffy se vuelve inevitable, porque Luffy representa lo opuesto, no busca entender el mundo para controlarlo, no le interesa el equilibrio global, ni las consecuencias a largo plazo. Su filosofía es simple: libertad, vivir sin cadenas, sin restricciones, sin miedo. Hacer lo que quiere, proteger a quienes quiere y avanzar sin preocuparse por estructuras impuestas. Desde nuestra perspectiva, esto es positivo. Es el ideal del protagonista, pero desde la perspectiva de Imu podría ser exactamente el problema. Si el mundo ha sido destruido antes por el exceso de libertad, por el uso descontrolado del poder, entonces alguien como Luffy representa el riesgo máximo, no porque sea malvado, sino porque encarna el tipo de cambio que puede romper el equilibrio. Esto crea una tensión narrativa mucho más compleja de lo que parece. No estamos viendo simplemente una lucha entre el bien y el mal, sino entre dos formas de ver la existencia, una que confía en la humanidad y su capacidad de elegir correctamente, y otra que cree que esa libertad inevitablemente lleva al desastre. Y en medio de todo esto aparece Nika, la figura del dios del sol, asociada con la liberación, la risa y la alegría, un poder que transforma el mundo en algo flexible, creativo e impredecible, donde las reglas dejan de ser rígidas y todo se vuelve posible. Ese poder, que en manos de Luffy representa esperanza, también puede interpretarse como un caos desde otra perspectiva. Y aquí es donde el contraste con Imu alcanza su punto máximo. Si Nika es la liberación, Imu es la contención. Si uno representa la luz, el otro representa la oscuridad. Pero no en un sentido simplista, no como bueno contra malo, sino como dos fuerzas necesarias dentro de un mismo sistema: la expansión y la restricción, el crecimiento y el control, el movimiento y el orden. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué pasa si ambos son necesarios? ¿Qué pasa si el mundo de One Piece ha sobrevivido precisamente porque existe este equilibrio? Porque mientras algunos buscan avanzar, otros se encargan de detener ese avance antes de que sea demasiado tarde. Y si esto es cierto, entonces la eliminación de uno de estos polos podría tener consecuencias impredecibles. Si Luffy gana y elimina completamente el control, el mundo podría avanzar hacia un nuevo ciclo de destrucción. Pero si Imu mantiene el control absoluto, entonces el mundo queda estancado, sin posibilidad de crecer. Y aquí es donde entra el verdadero desafío de la historia. No se trata solo de derrotar a Imu, se trata de encontrar una solución que rompa el ciclo, una forma de avanzar sin repetir los errores del pasado, una forma de liberar sin destruir. Y esto nos lleva al punto más inquietante de todos. Si el poder de Imu es el origen de las frutas del diablo, si es la fuente de este sistema, entonces eliminarlo no solo afectaría al personaje, sino al mundo entero, porque las frutas no desaparecerían simplemente, pero su origen podría cambiar. Y eso abre la puerta a algo completamente nuevo. Si seguimos llevando esta idea hasta las últimas consecuencias, entonces hay algo que empieza a tomar forma de manera inquietante dentro de One Piece. El verdadero problema del mundo podría no ser Imu como individuo, sino el poder que posee. Hasta ahora siempre hemos entendido las frutas del diablo como herramientas, objetos extraordinarios que otorgan habilidades a quien las consume, pero que en esencia funcionan bajo una lógica relativamente neutra. Algunas son más destructivas, otras más versátiles, pero todas forman parte de un mismo sistema. Sin embargo, lo que se empieza a insinuar con Imu es que ese sistema podría tener un origen distinto al que creíamos. Si la habilidad de Imu no sigue las reglas, si no tiene un nombre convencional, si no encaja dentro de las clasificaciones conocidas, entonces es posible que no sea simplemente una fruta más poderosa que las demás. Es posible que sea la fuente de todas ellas. Y si esto es cierto, entonces las frutas del diablo dejarían de ser objetos aislados para convertirse en fragmentos de algo mayor. Esto cambia completamente la perspectiva, porque si todas las frutas son fragmentos, entonces existe una totalidad. Y esa totalidad podría ser precisamente lo que Imu porta. Esto nos lleva a una idea aún más perturbadora. ¿Y si las frutas no son solo poderes, sino voluntades? A lo largo de la historia se han insinuado en varias ocasiones que las frutas del diablo tienen cierto tipo de conciencia. No en un sentido literal, como un personaje que habla, pero sí como alguien que persiste, que se transmite,
que elige de alguna manera cómo manifestarse. Sabemos que cuando un usuario muere, su fruta renace en otro lugar. No desaparece, no se pierde, continúa existiendo. Esto implica que hay algo dentro de ellas que trasciende al usuario. Y si es esto así, entonces ese algo podría ser una voluntad. Ahora llevamos esto al extremo. Si Imu posee la forma original de ese poder, entonces no solo tiene una fruta, tiene la voluntad completa, la versión íntegra, no fragmentada, tampoco diluida. Y eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué su poder afecta el entorno de forma tan radical. Por qué su presencia altera la realidad misma. Por qué su manifestación es tan distinta a la de cualquier otro personaje. No está usando una parte del sistema, está utilizando el sistema completo. Y aquí es donde surge una de las ideas más importantes de todo el análisis. El verdadero antagonista de la historia podría no ser Imu, sino la voluntad que habita en su poder. Porque si la voluntad existe, si ha persistido a lo largo de los siglos, si ha sido fragmentada en múltiples frutas, entonces es algo que no depende de un solo usuario, es algo que se puede reaparecer, que puede seguir influyendo en el mundo incluso si su portador actual desaparece. Esto cambia completamente la naturaleza del conflicto final, porque derrotar a Imu no sería suficiente. Si la fruta o lo que representa sigue existiendo, entonces el problema no se resuelve, solo se pospone. Alguien más podría encontrar ese poder, alguien más podría ser influenciado por esa voluntad y el ciclo continuaría. Esto encaja perfectamente con la idea de la repetición que hemos visto hasta ahora. Civilizaciones caen, conocimientos que se pierden, poderes que resurgen. Todo parece formar parte de un sistema que se reinicia constantemente. Y aquí es donde entra la verdadera pregunta. ¿Cómo se rompe el ciclo? Porque si la historia de One Piece se dirige hacia ese desenlace definitivo, entonces no se puede limitar a repetir lo que ya ocurrió en el pasado. No puede ser simplemente otra guerra, otro enfrentamiento, otra caída. Tiene que haber un cambio real, algo que altere la estructura misma del mundo. Y esto nos lleva a posibles escenarios para el final. Uno de ellos es el sellado del poder, no destruirlo, porque tal vez no sea posible, sino encerrarlo, aislarlo de tal manera que no pueda volver a influir en el mundo. Esto encajaría con ciertas ideas mitológicas donde entidades peligrosas no son eliminadas, sino contenidas. Pero este enfoque tiene un problema, no rompe el ciclo, solo lo detiene temporalmente. Otro escenario es la destrucción definitiva, encontrar una forma de eliminar este poder para siempre. Pero aquí surge otra dificultad. Si las frutas son parte de la estructura del mundo, eliminarlas podría tener consecuencias impredecibles. Podría alterar el equilibrio de forma que ni siquiera los personajes comprenden. Y luego está la tercera opción, la más interesante, la transformación. En lugar de destruir o sellar el poder, cambiar su naturaleza, romper el ciclo no eliminando el origen, sino redefiniéndolo. Esto encajaría perfectamente con el tipo de narrativa que maneja Oda, donde el cambio no viene de la destrucción, sino de la reinterpretación. Y aquí es donde Luffy se vuelve clave, porque Luffy no enfrenta los problemas como los demás, no busca controlar, no busca entender completamente, no busca imponer un sistema. Su forma de actuar es distinta. Él transforma el entorno no a través del dominio, sino a través de la libertad. Su poder, especialmente en su forma de Nika, no destruye las reglas, las vuelve flexibles. Esto podría ser la clave. Si Imu representa el control absoluto del poder original y si Luffy representa su uso más libre y creativo, entonces el conflicto entre ambos no es solo físico, sino conceptual. Es la lucha entre dos formas de entender este mismo poder, y en este enfrentamiento podría surgir algo nuevo. Algo que no sea ni el control absoluto ni el caos total. Algo intermedio. Algo que permita que el mundo avance sin caer en los mismos errores. Esto también conecta con la idea de que el verdadero final de la historia no será simplemente la derrota de un enemigo, sino la revelación de una verdad. El One Piece no es solo un tesoro físico, es conocimiento. Es la pieza que falta para entender todo lo demás. Y cuando ese conocimiento se ha revelado, los personajes tendrán que tomar una decisión. La misma decisión que Imu tomó en su momento. Pero con una diferencia, ellos no estarán solos. Robin tendrá el conocimiento, Luffy tendrá la libertad, y el mundo tendrá la oportunidad de elegir un camino distinto. Esto nos lleva a una conclusión. Imu no es el final de la historia, es el reflejo de lo que ocurre cuando alguien llega demasiado lejos, sin que nadie lo detenga, y la verdadera batalla no será contra él, será contra lo que representa.
Si juntamos todas las piezas, lo que tenemos frente a nosotros en One Piece ya no es simplemente la introducción de un villano final, sino la revelación de un problema mucho más antiguo y mucho más profundo de lo que habíamos imaginado, porque Imu no encaja dentro de las categorías tradicionales de antagonista. No es un pirata que busca poder, no es un revolucionario que quiere cambiar el sistema, ni siquiera es un gobernante que desea expandir su dominio por ambición. Imu es algo distinto, es el resultado de una decisión que probablemente se tomó hace siglos, o incluso milenios, y esa decisión, si todo lo que hemos analizado es correcto, nació del conocimiento, no de la ignorancia, no del miedo irracional, sino de la comprensión absoluta de algo que el resto del mundo aún no entiende. Imu no controla el mundo porque quiera hacerlo, sino porque cree que debe hacerlo, porque ha visto lo que ocurre cuando el mundo avanza sin límites, porque ha sido testigo de ciclos que se repiten una y otra vez, donde el progreso termina convirtiéndose en destrucción. Esto cambia completamente la forma en la que debemos ver el conflicto, porque si Imu tiene razón, aunque sea parcialmente, entonces el problema no es tan simple como derrotarlo. Y aquí es donde la historia alcanza un nivel completamente distinto. Durante toda la obra hemos seguido a Luffy como el símbolo de la libertad, alguien que rompe cadenas, que desafía sistemas, que no acepta límites. Su camino ha sido siempre hacia adelante, sin detenerse a cuestionar si ese avance podría tener consecuencias más grandes. Y eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso como personaje, porque representa algo puro, algo instintivo, algo que no está condicionado por el miedo. Pero ahora, por primera vez, esa filosofía se enfrenta a un espejo, un reflejo oscuro. Porque si Luffy representa la libertad sin restricciones, Imu representa el control sin concesiones, y en medio de esos dos extremos está el destino del mundo. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando la libertad absoluta se encuentra con el control absoluto? La respuesta no es tan sencilla como una victoria de uno sobre el otro. Porque si la historia de One Piece ha dejado algo claro, es que los extremos rara vez son la solución. Ni el caos total ni el orden absoluto parecen ser sostenibles a lo largo del plazo. Ambos, en diferentes contextos, han llevado al mundo al borde de la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está construyendo aquí? No es solo una batalla final, es una solución, una forma de romper el ciclo. Y para entender esto hay que regresar al punto más importante de todo, la naturaleza del poder que Imu posee. Si su habilidad es realmente la forma original de lo que conocemos como frutas del diablo, entonces estamos hablando de algo que no solo afecta a un personaje, sino a todo el sistema del mundo, algo que ha estado presente desde hace miles de años, que ha influido en múltiples generaciones, que ha sido fragmentado, distribuido y utilizado de distintas maneras, pero que nunca ha sido comprendido completamente. Y aquí es donde entra el elemento clave que puede cambiarlo todo: la verdad. Durante siglos, el mundo ha vivido sin conocer su propia historia. El siglo vacío fue borrado, los Poneglyph fueron ocultados, el conocimiento fue fragmentado y perseguido. Todo esto no fue un accidente, fue una decisión que encaja perfectamente con la lógica de Imu. Si el conocimiento es peligroso, entonces debe ser controlado. Pero ese control tiene un costo. El mundo no aprende, el mundo no evoluciona, el mundo repite, y eso nos lleva al mundo donde estamos ahora. Una nueva generación, representada por personajes como Luffy y Nico Robin, está a punto de descubrir lo que realmente ocurrió. No fragmentos, no interpretaciones, sino la historia completa. Y cuando eso ocurra, el mundo tendrá que elegir, porque esta vez, a diferencia del pasado, la decisión no caerá en una sola persona. No será solo Imu quien decida el destino del mundo. No será solo un grupo de reyes, ni una civilización aislada. Será el mundo entero. Y aquí es donde la historia puede tomar un camino completamente distinto. Porque si algo diferencia a esta era de las anteriores, es que ahora existen personas que no solo buscan poder, sino comprensión. Que no solo quieren avanzar, sino entender hacia dónde se dirigen. Que no solo quieren ser libres, sino también están dispuestos a enfrentar las consecuencias de esa libertad. Esto abre la posibilidad de un nuevo tipo de equilibrio, no uno impuesto por el control como el que representa Imu, ni uno desbordado por la libertad como podría ocurrir sin límites, sino uno construido a partir del conocimiento, un equilibrio consciente. Y si ese equilibrio es posible, entonces el ciclo puede romperse, no porque destruya el poder, no porque se elimine su origen, sino porque finalmente se comprende. Esto lleva a una última idea,
quizás la más importante de todas. El verdadero final de One Piece no será la derrota de Imu, será la decisión que se tome después, porque una vez que el mundo conozca la verdad, una vez que el origen del poder sea revelado, una vez que el ciclo sea comprendido, no habrá marcha atrás. Será el momento en el que el mundo deje de repetir su historia y comience a escribir una nueva, y en ese punto Imu dejará de ser el enemigo para convertirse en una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando el conocimiento se convierte en miedo, cuando la protección se convierte en control, cuando el orden se impone por encima de la libertad, y será entonces cuando la verdadera pregunta deje de ser ¿quién ganará? Y pase a ser ¿qué tipo de mundo quieren construir? Escribe tu teoría en los comentarios, los estaré leyendo todos. Y recuerda, si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, comparte el video con un amigo y como siempre, nos vemos en el próximo video.